Hola, bienvenido de nuevo al canal y hoy será otro video hablando sobre sus riñones. Permítame comenzar haciéndole una pregunta. Si ahora mismo le preguntara cuál es su función renal actual, ¿lo sabría? ¿Tiene alguna cifra en su mente? ¿Sabe siquiera qué número debería buscar en sus resultados de análisis de sangre recientes? La mayoría de las personas no lo saben, y lo entiendo porque sus riñones no duelen cuando se dañan. No envían señales. No dan señales de advertencia de la misma manera que lo hacen los pulmones cuando le falta el aire, o como reaccionan las articulaciones cuando están inflamadas. Simplemente pierden su función de manera silenciosa y gradual, a veces durante décadas mientras todo lo demás parece estar bien, mientras el médico le dice que sus análisis de sangre todavía parecen normales en comparación con el promedio. Y para cuando algo está claramente mal, el daño suele estar en una etapa bastante avanzada. Pero permítame decir que esto es extremadamente importante porque la mayoría de las personas que ven este video, especialmente si lo detectan temprano o incluso si están en las etapas intermedias del declive de la función renal, tienen una oportunidad muy real de revertir gran parte de ese daño. Esta no es una situación desesperada, pero debe comprender qué la está impulsando y realmente debe comenzar a medirlo todo. Por lo tanto, en este video quiero hablar sobre dos cosas. La primera es el mayor factor causante de daño renal en el mundo moderno, algo que por una distancia considerable es la razón más común por la que las personas terminan en diálisis. Y la segunda cosa es el hecho de no monitorear realmente la función renal a lo largo del tiempo, y no actuar según lo que los números le están diciendo. Porque puede saber en su mente que los riñones son importantes, pero aún así, no hacer nada para protegerlos si no mide nada. Permítame decir esto sin rodeos: la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y de insuficiencia renal a nivel mundial. No es una de las causas principales, sino la causa número 1. Alrededor del 40% de las personas que reciben diálisis en el Reino Unido se debe a la enfermedad renal diabética. En los Estados Unidos, esa cifra es aún mayor. Y esto ha sido así durante décadas, lo que lo hace aún más frustrante, porque a diferencia de muchos otros problemas médicos, este es en gran medida prevenible. Sin embargo, la situación empeora con el tiempo. Pero lo que la mayoría de la gente no comprende, y esto es en lo que quiero pasar más tiempo analizando, es que el daño renal causado por la desregulación del azúcar en la sangre no comienza cuando se le diagnostica diabetes. Comienza antes, significativamente antes, durante los años conocidos como prediabetes o resistencia a la insulina. Incluso antes de eso, cuando los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para alcanzar el umbral clínico para un diagnóstico de diabetes. Durante este tiempo, los riñones ya están siendo afectados. Este proceso ya está ocurriendo realmente, y casi nadie habla de ello. Así que hablemos del mecanismo real, porque creo que comprender lo que sucede físicamente dentro de los riñones, cuando el azúcar en la sangre está crónicamente elevado, hará que el problema sea más real que simplemente decir, el azúcar alta es mala para los riñones. Los riñones, como he dicho en otros videos, filtran la sangre a través de unidades microscópicas llamadas nefronas, de las cuales hay aproximadamente 1 millón en cada riñón. El corazón de cada nefrona es un pequeño ovillo de capilares vasos sanguíneos diminutos llamados glomérulos. Aquí es donde ocurre realmente el proceso de filtración. La sangre entra bajo presión. El líquido y las sustancias disueltas son empujados a través de una barrera de filtración, y a partir de ahí, la nefrona decide qué se reabsorbe y qué se convierte en orina. Cuando el azúcar en la sangre aumenta de forma crónica, varias cosas fallan en y alrededor de ese glomérulo, y ocurren en una secuencia que empeora con el tiempo. Lo primero que sucede se llama hiperfiltración glomerular. Esto puede sonar un poco contradictorio. Hiperfiltración significa que el riñón está filtrando más de lo normal. Podría pensar que eso suena bien, pero no lo es. Lo que sucede es que la glucosa alta hace que los vasos sanguíneos que entran al glomérulo se dilaten, aumentando la presión interna. El riñón se ve obligado a trabajar más duro, filtrando con más fuerza bajo una presión mayor de la que fue diseñado para soportar. Y al igual que la presión arterial alta crónica,
daña los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Ese aumento crónico en la presión de filtración dañará la delicada barrera de filtración del glomérulo con el tiempo. Lo siguiente es el proceso de glicación. Este es un término que vale la pena comprender. La glicación es lo que sucede cuando las moléculas de glucosa se adhieren por sí solas a las proteínas de una manera que daña su estructura y función. Esto ocurre en todo el cuerpo cuando el azúcar en la sangre aumenta con frecuencia. Es por eso que las complicaciones de la diabetes afectan a tantos órganos y sistemas diferentes como problemas de visión o problemas de sensibilidad en los pies y las manos. Pero es particularmente dañino en los riñones, porque la barrera de filtración del glomérulo está compuesta de proteínas. Cuando estas proteínas se glican, la estructura de la barrera cambia. Se vuelve menos selectiva, su función empeora. Cosas que deberían haberse retenido en la sangre comienzan a filtrarse. Lo más importante desde el punto de vista clínico que se filtra en esta etapa es la proteína, específicamente un tipo de proteína llamada albúmina. En un riñón sano, la albúmina permanece en la sangre, que es donde pertenece. Pero cuando la barrera de filtración se daña gradualmente por el proceso de glicación y la presión, la albúmina comienza a aparecer en la orina. Esto es lo que llamamos proteinuria, o en una etapa más temprana microalbuminuria. Micro significa que la cantidad inicial de proteína es muy pequeña, solo detectable mediante un análisis de orina y aún no visible a simple vista. Y la presencia de proteína en la orina es tanto una señal de que está ocurriendo un daño renal, como el propio factor que causa daños más graves. La proteína que entra en los túbulos de la nefrona causa inflamación y deja cicatrices cuando el riñón intenta reabsorberla. El tercer mecanismo es el daño microvascular, el daño a los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre a los riñones. El nivel alto de azúcar en la sangre daña el endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Esto sucede en todo el cuerpo y lo he mencionado muchas veces en otros videos. En los riñones, esto afecta tanto a los capilares glomerulares como a la red más amplia de vasos sanguíneos que nutren y mantienen el funcionamiento de las nefronas. Los vasos sanguíneos comienzan a engrosarse, las paredes vasculares se vuelven menos elásticas, y con el tiempo, el suministro de sangre a cada nefrona se ve afectado. Y es obvio que las nefronas que no tienen suficiente suministro de sangre no podrán funcionar normalmente y eventualmente dejarán de funcionar por completo. Lo que acabo de describir, hiperfiltración, glicación, fuga de proteínas, daño microvascular, es precisamente la secuencia de la nefropatía diabética, el término clínico para la enfermedad renal causada por la diabetes. Por lo general progresa a través de etapas identificables durante muchos años y es medible en cada etapa si se verifica lo correcto. Ahora, lo segundo que ocurre se llama glicación. Esta es una palabra que vale mucho la pena entender, y la he mencionado varias veces en otros videos. La glicación es lo que sucede cuando las moléculas de glucosa se adhieren a las proteínas de una manera que daña su estructura y función. Esto ocurre en todo el cuerpo cuando los niveles de azúcar en la sangre se elevan crónicamente. Es por eso que las complicaciones de la diabetes afectan a tantos órganos y sistemas diferentes, como problemas de visión o trastornos de sensibilidad en los pies y las manos. Sin embargo, es particularmente dañino para los riñones, porque la barrera de filtración del glomérulo está compuesta por proteínas. Cuando estas proteínas se glican, la estructura de la barrera de filtración cambia. Se vuelve menos selectiva y su función disminuye. Las cosas que deberían haberse retenido en la sangre comienzan a filtrarse. Lo más importante desde el punto de vista clínico que se filtra en esta etapa es la proteína. Específicamente un tipo de proteína llamada albúmina. En un riñón sano, la albúmina permanece en la sangre, que es a donde pertenece. Pero cuando la barrera de filtración se daña gradualmente por el proceso de glicación y la presión, la albúmina comienza a aparecer en la orina. Esto es lo que llamamos proteinuria, o en una etapa más temprana microalbuminuria. Micro significa que la cantidad inicial de proteína es muy pequeña, solo detectable mediante un análisis de orina y no visible a simple vista.
La presencia de proteína en la orina es tanto una señal de que el daño renal está ocurriendo como el propio factor que conduce a daños más graves. La proteína que ingresa a los túbulos de la nefrona causa inflamación y deja cicatrices cuando el riñón intenta reabsorberla. El tercer mecanismo es el daño microvascular. Ese es el daño a los pequeños vasos sanguíneos que nutren los riñones. El nivel alto de azúcar en la sangre daña el endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Esto sucede en todo el cuerpo, como he mencionado muchas veces antes. En los riñones, esto afecta tanto a los capilares glomerulares como a la red de vasos sanguíneos más amplia, que ayuda a mantener el funcionamiento de las nefronas. Los vasos sanguíneos comienzan a engrosarse. Las paredes vasculares se vuelven menos elásticas. Y con el tiempo, el suministro de sangre a cada nefrona se ve afectado. Las nefronas que no tienen suficiente sangre no podrán funcionar normalmente y eventualmente dejarán de funcionar por completo. Lo que acabo de describir: hiperfiltración, glicación, fuga de proteínas, daño microvascular, es precisamente la secuencia de la nefropatía diabética. Este es el término clínico para la enfermedad renal causada por la diabetes. Por lo general progresa a través de etapas distintas a lo largo de muchos años, y se puede medir en cualquier etapa si verifica los indicadores correctos. Esto me lleva a la segunda parte extremadamente importante de todo este problema. Las personas con diabetes suelen conocer bastante bien sus niveles de azúcar en la sangre. Conocen su nivel de HbA1, se pueden controlar su propio nivel de azúcar en casa. Pero si les preguntas a esas mismas personas cuál es su nivel de eGFR, muchos no tienen idea. La brecha entre conocer la causa del daño, pero no medir el daño en sí, es donde se acumula en silencio una gran cantidad de daño. Antes de profundizar en los números, permítame enfatizar un punto que a menudo se pasa por alto. No solo estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas formalmente con diabetes. Hay cientos de millones de personas en todo el mundo en la etapa de prediabetes o diabetes tipo 2 que no lo saben en absoluto. Sin diagnóstico, sin medicamentos, sin ninguna discusión con un médico. Sus niveles de azúcar en la sangre han aumentado gradualmente en silencio durante años, y nadie lo nota porque los síntomas a menudo se atribuyen a la vejez. Este es un espectro que va desde un nivel de azúcar en la sangre ligeramente alto, que aún no alcanza el umbral de diagnóstico, hasta la diabetes tipo 2 en toda regla. Y el daño renal está ocurriendo en todo ese espectro, no solo esperando hasta que a alguien se le ponga la etiqueta de paciente. Por lo tanto, si está viendo este video y piensa que esto no se aplica a usted porque aún no le han dicho que tiene diabetes, esa es exactamente la suposición que quiero que se cuestione. Si no hace ejercicio, si tiene un poco de sobrepeso, si come alimentos ultraprocesados y tiene más de 40 años, existe una alta probabilidad de que tenga prediabetes o diabetes tipo 2. Ahora, eGFR significa tasa de filtración glomerular estimada. Este es un número que se obtiene de un análisis de sangre que revisamos todos los días en la sala de emergencias, específicamente midiendo el nivel de creatinina en la sangre. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular que los riñones sanos filtran continuamente. A medida que la función renal disminuye, la creatinina se acumula en la sangre y el índice eGFR disminuye. Una eGFR normal es superior a 90. De 60 a 89 es una disminución leve. Por debajo de 60 es enfermedad renal crónica moderada. Por debajo de 15 es insuficiencia renal. Esas son las escalas de medición y puede desarrollarse durante años o décadas dependiendo de la causa subyacente y de cómo se maneje. Lo más importante de la eGFR, y esta es la parte que realmente quiero que recuerde de este video, no es un resultado aislado, es la tendencia, la dirección del cambio. Un solo resultado de 75 puede ser completamente estable y haberse mantenido así durante años, o puede representar una caída drástica desde un nivel previo de 90. No puede saber de qué caso se trata si no tiene resultados anteriores para comparar. También cabe añadir que la eGFR
disminuirá gradualmente de forma natural con la edad. Esta es una fisiología normal, no necesariamente una enfermedad. Los riñones envejecen como cualquier otro órgano. Una persona sana de 80 años, sin diabetes, sin presión arterial alta y sin enfermedad renal, aún podría tener una eGFR de alrededor de 60-65, o incluso 70. Eso es completamente predecible y apropiado para su edad. Lo que nos preocupa es una disminución más rápida de lo esperado, o una disminución que ocurre en una persona mucho más joven, o una disminución que se acelera con el tiempo. Y es por eso que no monitorearlo es un tipo de peligro. Puede tener un resultado hoy y otro un año después, y a partir de ahí puede ver si su función renal está estable disminuyendo lentamente o disminuyendo rápidamente. Esa información lo cambia todo. Una caída rápida es una señal de que algo necesita cambiar, ya sea la medicación, la dieta, el control de la presión arterial o el manejo del azúcar en la sangre. Y esa es una señal que solo recibe si la busca activamente. Además, existe un análisis de orina llamado ACR, cociente albúmina sobre creatinina, que se utiliza para medir la fuga de proteínas que describí anteriormente. Este suele ser uno de los signos detectables más tempranos de enfermedad renal, en personas con diabetes o presión arterial alta, y a veces aparece años antes de que la eGFR comience a disminuir. Un índice ACR elevado es una advertencia de que la barrera de filtración está bajo presión, incluso si la función renal general aún parece estar preservada. Ambas pruebas combinadas proporcionan una imagen mucho más completa de la salud renal que hacer solo una de ellas. Ambas están disponibles en el sistema NHS Reino Unido y si se encuentra en los Estados Unidos. Estas son pruebas estándar que un médico de cabecera puede solicitar a menudo cubiertas por el seguro, si tiene un diagnóstico de diabetes o presión arterial alta, pero también se pueden realizar en clínicas privadas. La escala de eGFR es la misma en ambos países. Los umbrales que mencioné se aplican sin importar desde dónde esté viendo este video. Ambas son simples económicas, y en los grupos que más las necesitan ambas, se utilizan mucho menos de lo necesario. La capacidad de compensación de los riñones significa que la función renal puede disminuir significativamente antes de que aparezca cualquier síntoma. Las personas pueden perder la mitad de su función renal, y aún así, sentirse perfectamente bien. Si no realiza un seguimiento, está navegando a ciegas. No sabe si lo que está haciendo funciona o no. No sabe si la trayectoria está mejorando o empeorando, y no lo sabrá hasta que las cosas hayan progresado mucho más de lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia aquí? ¿Qué dice la evidencia sobre cambiar esta trayectoria en personas con riesgo de este tipo de daño renal? Si tiene mucha grasa abdominal, si no se mueve mucho durante el día, si no hace ejercicio regularmente. Si su dieta está dominada por alimentos ultraprocesados y no cocina mucho con ingredientes crudos. Si bebe bebidas azucaradas o come muchos dulces con regularidad, es probable que sus niveles de insulina estén crónicamente elevados. Su nivel de azúcar en la sangre puede ser más alto de lo normal, y es probable que los mecanismos que acabo de describir ya hayan comenzado a funcionar hasta cierto punto. No necesita un diagnóstico formal para que esto sea relevante para usted. Esta es la historia de la salud metabólica como un espectro, y una gran cantidad de personas se encuentran en algún lugar de ese espectro, sin saberlo en absoluto. Por lo tanto, con eso en mente, el control del azúcar en la sangre es lo más fundamental aquí. El ensayo del estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, uno de los estudios a largo plazo más importantes en la medicina de la diabetes, ha demostrado muy claramente que el control estricto del azúcar en la sangre reduce significativamente el riesgo de complicaciones microvasculares, incluida la enfermedad renal. Asegurarse de que su índice de hemoglobina glicosilada esta es una prueba de sangre que refleja el nivel promedio de azúcar en la sangre. En los últimos meses, esté dentro del rango normal. Reducirá la progresión de cualquier enfermedad renal diabética,
o incluso cualquier daño a los riñones por niveles altos de azúcar en la sangre, incluso si aún no tiene un diagnóstico oficial de diabetes. Esta no es solo una idea nueva o una moda extraña de la que hablan los médicos emergentes en las redes sociales. Este es uno de los hallazgos más sólidamente respaldados en todo el campo de la medicina de la diabetes. Y el punto de partida de todo esto es descubrir dónde se encuentra realmente hoy. Vaya a revisar su tasa de filtración glomerular estimada y su cociente albúmina-creatinina. Si se ha hecho un análisis de sangre en el último año, es casi seguro que la tasa de filtración glomerular estimada ya esté allí. Busque el resultado, anote ese número, y luego asegúrese de volver a verificarlo al menos una vez al año, preferiblemente cada 3 meses, si es posible al menos en el corto plazo. Lo siguiente que debe hacer es monitorear la tendencia a lo largo del tiempo. Ese es el mínimo, es el requisito más básico y no el objetivo final. En el Reino Unido, puede solicitar estas pruebas a través de su médico general. En los Estados Unidos puede preguntarle a su médico de atención primaria. Si ya tiene un diagnóstico de diabetes o presión arterial alta, estos indicadores ya deberían haberse revisado periódicamente. Si su tasa de filtración glomerular estimada está disminuyendo, incluso si técnicamente todavía se encuentra en el rango normal por encima de 60, esa es una señal para que tenga una conversación seria con su médico sobre qué lo está causando y qué se puede hacer. No espere hasta que cruce el umbral para convertirse en una etapa de enfermedad renal crónica, con un nombre específico antes de considerarlo un problema que requiere atención. La tendencia es la historia central, no el número absoluto en un momento dado. En este país a menudo somos muy malos para tratar la enfermedad una vez que ya se ha desarrollado. Seguimos esperando hasta que sufra un ataque cardíaco o tenga cáncer antes de empezar a actuar. Y otra cosa realmente importante es ir a revisar su índice de hemoglobina glicosilada. Si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: tiene exceso de grasa abdominal, no hace ejercicio regularmente, su dieta es rica en alimentos procesados o tiene antecedentes familiares de diabetes o enfermedades metabólicas. El 40% de las personas en el Reino Unido y los Estados Unidos tienen prediabetes o diabetes tipo 2, y una gran proporción de ellos nunca lo sabe porque nunca se hacen la prueba. Actualmente en el Reino Unido la hemoglobina glicosilada se informa en unidades de milimoles por mol. Por debajo de 42 es normal, de 42 a 47 es prediabetes, y de 48 en adelante es diabetes. Si está en los Estados Unidos, esta prueba se informa como un porcentaje por debajo de 5.7. Es normal, de 5.7 a 6.4 es prediabetes, y de 6.5 en adelante es diabetes. Las unidades son diferentes, pero es la misma prueba, el mismo mecanismo biológico. Y sin importar en qué sistema se encuentre el punto central, sigue siendo el mismo. El daño renal está ocurriendo a lo largo de todo ese rango de indicadores, no solo cuando cruza el umbral de la diabetes. En un mundo ideal, debería hacerse esta prueba al menos una vez al año, o preferiblemente cada 3 meses. Obviamente esto no sucede a menudo, en la práctica no me hago ilusiones al respecto. Pero al igual que las personas compran cada vez más monitores continuos de glucosa, usándolos durante unas semanas para ver cómo su dieta y estilo de vida afectan los picos de azúcar, es completamente razonable que usted mismo se haga la prueba de hemoglobina glicosilada cada 3 meses durante un año para hacer cambios significativos en su estilo de vida y ver los resultados de retroalimentación. El objetivo es que después de un año, su índice de hemoglobina glicosilada cambie en una dirección positiva y que los hábitos que crearon ese cambio se hayan convertido en parte de su vida normal. Y finalmente, lo más obvio que marca la diferencia es la base del estilo de vida. Esto es algo de lo que he hablado en gran detalle en otros videos, así que no lo repetiré todo aquí, pero la base general es realmente esta. Reduzca la cantidad de alimentos ultraprocesados tanto como sea posible, y reemplácelos con alimentos de un solo ingrediente crudo, aquellos que tienen fibra, proteínas y grasas saludables, y al mismo tiempo muévase de 15 a 30 minutos después de cada comida. Solo esos 2 cambios, si se realizan de manera constante,
tendrán un impacto enorme en los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de insulina, la presión arterial y en última instancia en el entorno en el que sus riñones operan todos los días. No necesita suplementos, no necesita cápsulas de fibra, ni los diversos trucos que se anuncian en línea y que otros médicos en las redes sociales intentan venderle. Son las cosas que no son llamativas pero que se basan en evidencia científica, las que realmente funcionan cuando se realizan de manera constante. Y en el contexto de la enfermedad renal, la perseverancia a lo largo del tiempo es exactamente lo más importante, porque esta es una enfermedad que progresa lentamente en ambas direcciones. Progresa lentamente, y también responde a la intervención de manera lenta. El efecto acumulativo es real, pero requiere tiempo. Lo más peligroso para sus riñones no es algo extraño o raro. Es precisamente lo que está afectando silenciosamente a cientos de millones de personas en este momento: la desregulación del azúcar en la sangre, debido a la forma en que la mayoría de las personas comen y se mueven en el mundo moderno. Destruye la barrera de filtración y los vasos sanguíneos a través de mecanismos completamente silenciosos, hasta que es demasiado tarde. No necesita un diagnóstico de diabetes para que esta historia sea la suya. Solo necesita estar viviendo un estilo de vida que mantenga los niveles de insulina crónicamente altos. Y esa descripción encaja con una gran parte de la población, lo sepan o no. Paralelamente a eso, lo que empeora toda esta situación es el hecho de no medir nada, no monitorear la eGFR a lo largo del tiempo, no revisar las proteínas en la orina, no saber cómo se ve la tendencia real, y por lo tanto llevar a la incapacidad de actuar en el momento en que la intervención podría hacer una diferencia significativa. Hoy en día no puede depender completamente de los médicos para que hagan esto por usted. Solo actuarán cuando ya tenga un diagnóstico de enfermedad, porque así es como funcionan los sistemas como el NHS. No necesita un título médico para comprender los números de su propia función renal. No necesita ser médico para poder preguntarle a su médico de familia cuál es su índice ACR, o buscar usted mismo su índice eGFR en los resultados de sus análisis de sangre más recientes. Lo que necesita es comprender que estos números son muy importantes, que la tendencia es más importante que un solo resultado, y que la ventana de tiempo para que los cambios correctos realmente cambien la trayectoria es real. Y para la mayoría de las personas que ven este video, esa puerta todavía está abierta. Por lo tanto, conozca sus números, monitoréelos y actúe en base a ellos. Sus riñones han trabajado silenciosamente para usted todos los días durante toda su vida. Lo mínimo que puede hacer es dedicar 5 minutos para averiguar cómo están funcionando.